días de ceniza. Capítulo 1. El día 0. Día 1, 6:43 am. El olor me despertó. No era el habitual aroma a café que mi vecina María solía preparar cada mañana en el apartamento de al lado. Tampoco era el hedor de basura que a veces se filtraba desde el callejón trasero. Era algo más, orgánico. Como carne cruda dejada al sol por demasiado tiempo. Me incorporé en la cama, frotándome los ojos. Mi apartamento en el segundo piso del edificio Cortázar estaba sumido en una penumbra grisácea. La luz del amanecer se filtraba débilmente a través de las cortinas baratas que había comprado en el mercado 3 meses atrás, cuando aún tenía trabajo en la fábrica textil. Mierda, otra vez ese ruido. Desde abajo llegaba un sonido extraño, como si alguien arrastrara muebles pesados por el piso de baldosas del vestíbulo. Pero eran las 6:40 de la mañana de un martes. Nadie se mudaba a esa hora. Me levanté, sintiendo como mis articulaciones protestaban. A los 32 años, mi cuerpo ya mostraba los estragos de 15 años trabajando en fábricas y almacenes. Mis brazos, aunque delgados, tenían la dureza del trabajo manual. Mi cabello negro, despeinado por el sueño, me llegaba hasta los hombros. Hacía meses que no podía permitirme un corte decente. Caminé hasta la ventana vestido solo con unos boxers azules descoloridos y una camiseta gris llena de agujeros. Al apartar la cortina, lo que vi me heló la sangre. La calle Maipú, normalmente bulliciosa a esa hora con gente yendo al trabajo, estaba desierta. Bueno, casi desierta. Había figuras moviéndose, pero algo estaba terriblemente mal en la forma en que lo hacían. Una mujer caminaba en zigzag por la acera de enfrente. Llevaba puesto un uniforme de enfermera blanco, pero estaba manchado de algo oscuro que goteaba desde su cuello. Su cabeza colgaba en un ángulo extraño, como si tuviera el cuello roto. Debe estar herida. Debería ayudarla. Pero cuando la mujer giró hacia mi edificio, pude ver su rostro. Su mejilla izquierda había desaparecido, dejando al descubierto los dientes y la mandíbula. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. Y su boca se movía constantemente, masticando aire, con un hilo de saliva sanguinolenta cayendo hasta su pecho. El sonido de arrastre desde abajo se intensificó, acompañado ahora de gemidos guturales. Corrí hacia la puerta de mi apartamento y pegué el oído contra la madera. Los gemidos definitivamente venían del vestíbulo. Eran varios. Y se acercaban a las escaleras. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar jodidamente pasando. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentir el pulso en mis sienes. Busqué mi teléfono celular entre las sábanas revueltas. La pantalla mostraba múltiples llamadas perdidas de mi hermana Carmen, mi ex compañero de trabajo Raúl, y números desconocidos. Pero no había señal. Las barras de cobertura marcaban 0. Marqué al 911. Nada. Ni siquiera el tono de ocupado. Un golpe sordo contra mi puerta me hizo saltar. Luego otro. Y otro más. ¡Ayuda! Era la voz de mi vecina María. Por favor, ayúdame. Están tratando de entrar. Corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. La voz de María sonaba rara. Demasiado ronca, como si tuviera la garganta llena de flemas. María, ¿estás bien? Pregunté a través de la puerta. Abre la puerta. Su voz se quebró en un gemido que me puso los pelos de punta. Duele, todo duele, no. Algo está muy mal. Me acerqué a la mirilla con cuidado. María estaba ahí, pero su apariencia me hizo retroceder horrorizado. Su rostro, normalmente alegre y maternal, estaba hinchado y cubierto de venas oscuras que se ramificaban como telarañas bajo su piel. Sus ojos, antes de un marrón cálido, ahora tenían un tinte amarillento enfermizo. Llevaba su bata de casa rosa favorita, pero estaba empapada en sangre. Y había algo más. Sus uñas, que siempre mantenía prolijas y pintadas, habían crecido hasta convertirse en garras negras de casi 5 centímetros. María, voy a llamar una ambulancia, ¿sí? Mantente ahí. Pero mientras hablaba, vi cómo su cabeza se ladeaba como la de un perro confundido. Sus ojos amarillentos se fijaron directamente en la mirilla, como si pudiera verme a través de ella. ¿Puede olerme? Un rugido gutural escapó de su garganta, y comenzó a golpear la puerta con una fuerza que hizo temblar todo el marco. Los golpes no eran los de alguien pidiendo ayuda.
Eran los de algo tratando de derribar una barrera para llegar a su presa. Corrí hacia mi dormitorio y comencé a vestirme frenéticamente. Jeans negros, una camiseta gris de manga larga, mis botas de trabajo con puntera de acero. Mientras me vestía, los golpes en la puerta se intensificaron, acompañados ahora por arañazos desesperados. Tengo que salir de aquí. Ya. ¿Pero cómo? Mi apartamento estaba en el segundo piso, y la única escalera daba al vestíbulo principal. Podía escuchar más gemidos ahí abajo. Muchos más. Me asomé por la ventana nuevamente. La calle se había llenado de figuras tambaleantes. Hombres en overoles de trabajo, mujeres en ropa de oficina, niños en uniformes escolares. Todos moviéndose con esa extraña falta de coordinación, todos con esos ojos sin vida y bocas constantemente masticando. Un movimiento rápido llamó mi atención. Alguien corría por la acera opuesta, esquivando a las figuras tambaleantes. Era un hombre joven, quizás de unos 20 años, con cabello rubio corto y una complexión atlética. Llevaba puesto un uniforme de delivery, camiseta roja con el logo de una app de comida, shorts negros y una mochila térmica en la espalda. Lo vi tropezar con algo y caer. Inmediatamente, 3 de esas cosas se dirigieron hacia él con una velocidad que me sorprendió. No corrían, pero se movían mucho más rápido cuando tenían un objetivo. El joven se levantó y siguió corriendo, pero una de esas cosas, una mujer en traje de oficina, lo alcanzó. Sus dientes se clavaron en el hombro del muchacho, que gritó de dolor. No puedo quedarme viendo esto. Pero no podía apartar la vista. El joven logró zafarse, empujando a la mujer contra un poste de luz con una fuerza brutal. El sonido del cráneo al impactar contra el metal resonó incluso hasta mi ventana. La mujer se desplomó, pero increíblemente, comenzó a levantarse de nuevo, con la cabeza colgando en un ángulo imposible. El delivery siguió corriendo, dejando un rastro de sangre. Pero algo había cambiado en su forma de moverse. Sus pasos eran más erráticos, y pude ver cómo se llevaba una mano al hombro herido. La mordida. ¿Algo en la mordida? El sonido de madera astillándose me trajo de vuelta a mi realidad inmediata. Mi puerta de entrada se estaba dando por vencida bajo los golpes incesantes de María. O lo que había sido María. Corrí hacia mi pequeña cocina y agarré el cuchillo más grande que tenía, uno de carnicero que había heredado de mi abuelo. La hoja tenía unos 20 centímetros y había mantenido su filo a pesar de los años. Quizás pueda razonar con ella. Quizás. Un último golpe y el marco de la puerta se astilló completamente. María, o la cosa en que se había convertido, se tambaleó hacia el interior de mi apartamento. De cerca era aún peor. Su piel había adquirido un tono grisáceo, y pude ver que las venas oscuras no estaban solo en su rostro, sino que se extendían por todo su cuerpo visible. Su bata rosa estaba desgarrada, revelando heridas que parecían mordidas en sus brazos y torso. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Ese amarillo enfermizo parecía brillar con una luz propia. María, susurré, sosteniendo el cuchillo con manos temblorosas. Por favor, soy Diego. Tu vecino. Me prestabas azúcar los domingos, ¿recuerdas? Su cabeza se ladeó nuevamente, y por un momento, algo como reconocimiento parpadeó en sus ojos. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras. Diego, su voz era apenas un susurro rasposo. Duele, todo duele, tengo hambre. Está consciente. Todavía está ahí adentro. Sí, soy yo. Vamos a conseguirte ayuda, María. Todo va a estar bien. Pero mientras hablaba, vi cómo sus fosas nasales se dilataban, como si estuviera olfateando algo. Su mirada se dirigió directamente a mi cuello, y el reconocimiento en sus ojos se desvaneció, reemplazado por algo primitivo y hambriento. Se abalanzó hacia mí con un rugido que no sonaba para nada humano. Retrocedí instintivamente, tropezando con la mesa del comedor. María, la cosa, se movía con una coordinación terrible pero efectiva. Sus garras se dirigieron directamente hacia mi garganta. El cuchillo se movió por reflejo. La hoja se hundió en su pecho con un sonido húmedo y desagradable. Esperaba que se detuviera, que gritara de dolor. En lugar de eso, siguió empujando hacia adelante, imprimiéndose más profundamente en la hoja. Sangre oscura, casi negra, brotó de la herida y salpicó mi camiseta. Pero ella no parecía sentir dolor alguno. Sus dientes se acercaron peligrosamente a mi cuello.
Pude sentir su aliento pútrido contra mi piel. Joder, no funciona. Con desesperación, saqué el cuchillo y lo dirigí hacia su cabeza. Esta vez apunté directamente a su sien derecha. La hoja atravesó el hueso como si fuera mantequilla, y finalmente, María se desplomó. Me quedé ahí, jadeando, cubierto de sangre que no era mía, mirando el cuerpo de mi vecina en el suelo de mi sala. Una mujer que me había tratado como a un hijo, que me guardaba platos de comida cuando sabía que andaba mal económicamente. Y la había matado. No. No, no era ella. Ya no era ella. Pero la culpa me golpeó como un martillazo en el pecho. El sonido de más pasos en el pasillo me sacó de mi parálisis. Voces guturales y gemidos llenaron el aire. Fuera lo que fuera esto, se estaba extendiendo rápidamente. Limpié el cuchillo en mi pantalón y corrí hacia mi dormitorio. Tenía una mochila vieja de camping que había usado en mis días universitarios. Comencé a llenarla con lo esencial. Ropa, mi cartera, el poco dinero en efectivo que tenía, una linterna, las llaves de mi auto. El auto. Si puedo llegar al estacionamiento. Mi Fiat Uno blanco estaba estacionado en la parte trasera del edificio. Si podía bajar por la escalera de emergencia, un estruendo desde el pasillo interrumpió mis pensamientos. Pasos pesados subiendo las escaleras, acompañados de respiraciones trabajosas y gruñidos. Me dirigí hacia la ventana que daba al callejón trasero. Era una caída de unos 4 metros hasta el techo del auto de mi vecino de abajo. Factible, si tenía cuidado. Pero antes de abrir la ventana, eché un último vistazo a mi apartamento. Mi hogar por los últimos 5 años. Las fotos en la repisa de la chimenea falsa, mi graduación, mis padres antes de morir, Carmen y yo en la playa el verano pasado. Quizás esto sea temporal. Quizás pueda volver. Pero en el fondo sabía que no. Todo había cambiado en el espacio de una mañana. El mundo que conocía había terminado, y lo que venía después iba a ser muy diferente. Abrí la ventana y miré hacia abajo. El techo del Peugeot se veía sólido. Pasé una pierna por el marco, luego la otra, y me dejé caer. El impacto fue más duro de lo esperado. Sentí como si mis rodillas fueran a explotar, pero no se rompió nada. Me deslicé del techo del auto y aterricé en el callejón. Mi Fiat estaba a solo 10 metros de distancia. Casi ahí. Pero cuando me dirigí hacia el auto, una figura salió de detrás de un contenedor de basura. Era el conserje del edificio, don Ramón, un hombre de 60 años que siempre había sido amable conmigo. Ahora tenía la garganta desgarrada, y pude ver su tráquea palpitando a través de la herida abierta. Sus ojos tenían el mismo tinte amarillento que había visto en María. Don Ramón, susurré, pero ya sabía que era inútil. Se movió hacia mí con esa extraña falta de coordinación, pero cuando estaba a unos 3 metros de distancia, algo extraño sucedió. Se detuvo. Sus ojos amarillentos me estudiaron con lo que parecía confusión. Su cabeza se ladeó, olfateando el aire. Luego, inexplicablemente, dio un paso atrás. ¿Qué carajo? Permanecimos así por varios segundos, mirándonos mutuamente. Yo con el cuchillo ensangrentado en una mano y las llaves del auto en la otra, él balanceándose ligeramente sobre sus pies pero sin avanzar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Estaba cubierto de sangre de María. Su sangre. Sangre infectada. ¿Puede olerla? ¿Piensa que soy uno de ellos? Aproveché la confusión de don Ramón para caminar lentamente hacia mi auto, manteniéndome lo más inmóvil posible. Él me siguió con la mirada, pero no se movió. Llegué al Fiat y abrí la puerta con cuidado. El auto era viejo pero confiable. Lo había comprado de segunda mano 3 años atrás, y aunque no era bonito, nunca me había fallado. El motor arrancó al primer intento. Don Ramón reaccionó al sonido, dando un paso hacia el auto, pero para entonces ya estaba retrocediendo fuera del callejón. Mientras salía a la calle principal, pude ver la verdadera magnitud de lo que estaba pasando. La ciudad había colapsado. Autos abandonados bloqueaban las calles, muchos con las puertas abiertas y manchas de sangre en los asientos. Había cuerpos por todas partes, algunos inmóviles, otros arrastrándose con heridas que deberían haber sido mortales. Y había tantos de ellos. Docenas, quizás cientos de esas cosas deambulando sin rumbo fijo, hasta que algo llamaba su atención. Ese algo, en este momento, era mi auto. Varios de ellos se giraron hacia el sonido del motor y comenzaron a moverse en mi dirección.
No corrían, pero su determinación era aterradora. Pisé el acelerador y maniobré entre los autos abandonados, tratando de encontrar una ruta de escape. En la radio, solo había estática. Cada estación que probaba emitía el mismo sonido blanco interrumpido ocasionalmente por transmisiones fragmentadas de emergencia. Busquen refugio inmediatamente, no se acerquen a los infectados, eviten el contacto con fluidos corporales, si han sido mordidos, la transmisión se cortó. Infectados. Entonces es eso. Algún tipo de virus o bacteria. Pero lo que había visto no parecía una enfermedad común. La forma en que se movían, su resistencia al dolor, la manera en que don Ramón había reaccionado al olor de la sangre infectada en mi ropa, mi teléfono vibró. Por un momento, las barras de señal habían vuelto. Era un mensaje de Carmen. Diego, ¿estás bien? Algo terrible está pasando. Estoy en el hospital. Es horrible. La gente se está volviendo loca. Voy a tratar de llegar a casa. Te amo. Inmediatamente marqué su número, pero la llamada no se conectó. La señal había desaparecido nuevamente. Carmen está en el hospital. En el epicentro de todo esto. Mi hermana trabajaba como técnica radióloga en el hospital central, a unos 15 kilómetros de donde me encontraba. Si esto había comenzado como una enfermedad, el hospital sería uno de los primeros lugares afectados. Tengo que llegar hasta ella. Pero mientras navegaba por las calles caóticas, esquivando autos abandonados y grupos de infectados, una parte racional de mi mente me gritaba que era una misión suicida. El hospital estaría lleno de esas cosas. ¿Y si Carmen había estado en contacto directo con los primeros casos? No. No podía pensar en eso ahora. Giré hacia la avenida principal que llevaba al hospital, pero me detuve abruptamente. Había un embotellamiento masivo adelante. Docenas de autos abandonados bloqueaban completamente la vía. Y moviéndose entre ellos, cientos de infectados deambulaban sin rumbo. Era como una escena del infierno. No puedo pasar por aquí. Tendría que encontrar otra ruta. Oh. Mi mirada se dirigió hacia un grupo de personas agrupadas en la azotea de un edificio de oficinas a unas 4 cuadras de distancia. Tenían carteles, tratando de señalar a alguien. Supervivientes. No estoy solo en esto. Pero eso también significaba que había otros tratando de navegar esta pesadilla. Otros que necesitaban recursos, comida, refugio. La competencia por la supervivencia acababa de comenzar. Y mientras observaba la ciudad que había conocido toda mi vida transformarse en un paisaje de muerte y caos, una pregunta me martilló la mente. ¿Cuántos de nosotros quedaríamos al final? Si es que quedaba alguien. ¿Continuará,